En la fría oscuridad de la madrugada, una joven camina por las calles de Corea del Sur con una maleta. Sus pasos son ligeros, casi despreocupados. A simple vista, parece una estudiante cualquiera, quizá alguien que acaba de regresar de un viaje o que está a punto de tomar un taxi hacia casa. Pero lo que nadie sabe es que dentro de esa maleta no hay ropa, ni libros, ni pertenencias personales. Dentro de esa maleta hay algo que nunca debería haber estado allí. El taxista que la recoge no lo sabe aún, pero en ese preciso momento está transportando un horror inimaginable. Lo que él cree que es un simple trayecto nocturno se convertirá en el inicio de un caso que dejará a todo un país en shock. Lo que están a punto de escuchar no es la historia de un crimen común. Es la historia de una asesina que no tenía motivos lógicos, que no sentía remordimientos y que, al ser interrogada, respondió con la frialdad más escalofriante que se pueda imaginar. Solo quería saber cómo se sentía matar. Este es el caso de Yu Jong, la joven de rostro inocente y mente oscura que planeó un asesinato durante meses, solo por curiosidad. Ahora, acompáñenme en este recorrido por los hechos. El 27 de mayo de 2023, un taxista hizo una parada para recoger a una joven con una maleta. Al verla luchar con su equipaje, el conductor abrió el maletero y se ofreció a ayudarla, pero ella se negó cortésmente. «No te preocupes, puedo hacerlo sola», dijo, con un tono tranquilo pero firme. Subió al asiento trasero mientras el taxista la observaba por el espejo retrovisor. Le pareció extraño. No era una pasajera común a esa hora. Eran las 3 de la madrugada, un horario en el que solía transportar a clientes borrachos saliendo de bares, no a jóvenes educadas con maletas pesadas. Lo más curioso era su destino. No se dirigía a una estación de tren o a un aeropuerto, sino a un parque cercano al río. El trayecto transcurrió en silencio. Al llegar, la chica le indicó dónde detenerse. Pagó la tarifa y bajó del vehículo. Sin esperar ayuda, sacó su maleta del maletero, a pesar de que parecía demasiado pesada para su complexión. El taxista observó cómo avanzaba con paso decidido hacia el parque, desapareciendo entre la hierba. Se quedó pensando. No era común ver a alguien tan joven deambulando sola en plena madrugada con una maleta en un parque. Le pareció extraño, pero no era su problema. Encendió un cigarro y decidió descansar un momento antes de volver a trabajar. Pasaron unos 15 o 20 minutos. Entonces, vio una silueta acercándose de nuevo. Era la misma chica, pero algo había cambiado. Su maleta, que antes arrastraba con esfuerzo, ahora parecía liviana. Prácticamente la movía con facilidad, casi saltando. Se acercó al taxi y le pidió que la llevara de regreso. El taxista la observó a través del espejo retrovisor mientras conducía. Algo en su interior le decía que algo no estaba bien. ¿Por qué su maleta pesaba menos? ¿Qué había hecho en el parque? La sensación de inquietud crecía en su pecho. Al final, decidió confiar en su instinto y llamó a la policía. Cuando las autoridades registraron la zona donde había estado la joven, hicieron un descubrimiento escalofriante. En medio del campo de hierba, encontraron restos humanos. La chica había estado transportando el cuerpo desmembrado de una víctima desde su apartamento hasta el parque. Sin saberlo, el taxista había llevado restos humanos en el maletero de su auto y había compartido 2 trayectos con una asesina. El caso rápidamente se hizo viral en Corea del Sur, no solo por la brutalidad del crimen, sino por la actitud de la culpable.
En las imágenes de seguridad, aparecía con un aspecto inusualmente despreocupado. Caminaba por las calles con su maleta, casi saltando, con una energía infantil que descolocaba a cualquiera que la viera. Parecía una estudiante de secundaria común y corriente, con un corte de cabello bob y gafas que resaltaban sus mejillas redondas. Pero detrás de esa apariencia inocente se escondía una historia macabra. Se descubrió que la asesina tenía una obsesión con los crímenes reales y los asesinos en serie. No conocía a su víctima personalmente. La eligió al azar y la atacó con un propósito perturbador. Simplemente quería saber qué se sentía quitarle la vida a alguien. La víctima, a la que llamaremos Hannah, era una joven de unos 20 años que trabajaba como tutora de inglés en Corea del Sur, en un país donde la educación es extremadamente competitiva. La tutoría privada es un trabajo muy demandado. Hannah, que estudiaba en una universidad prestigiosa, ayudaba a estudiantes de secundaria a mejorar su inglés. Se tomaba su trabajo en serio y se esforzaba por hacer las clases divertidas. A través de una aplicación de tutoría, una madre contactó a Hannah para que enseñara inglés a su hija. Al principio, Hannah rechazó la oferta porque la casa de la familia quedaba demasiado lejos, pero la mujer insistió. Incluso propuso llevar a su hija a la casa de Hannah para las clases. La joven profesora sintió que no podía negarse. El 26 de mayo de 2023, a las 6 de la tarde, Hannah se preparaba para su primera lección con esta nueva alumna. Organizó su apartamento, limpió la mesa y esperó. Cuando tocaron la puerta, miró por la cámara y vio a una joven con uniforme de secundaria, con un corte de cabello bob y gafas que la hacían ver aún más infantil. Todo en ella transmitía una imagen inofensiva. Sin dudarlo, Hannah abrió la puerta. No tenía forma de saber que la persona que acababa de dejar entrar no era una estudiante de secundaria. La joven se llamaba Yu Jong y tenía 23 años. El uniforme escolar era una farsa, comprado en una tienda de segunda mano. Pero lo más aterrador no era eso, sino lo que llevaba oculto debajo de la ropa: un cuchillo. A los pocos minutos de entrar al apartamento, Yu Jong confirmó que Hannah vivía sola. Sin previo aviso, sacó el arma y atacó. Apuntó directamente al cuello de Hannah, apuñalándola más de 20 veces en la misma zona. Según los forenses, el ataque mostraba un conocimiento preciso de la anatomía, lo que indicaba que la asesina había investigado previamente cómo matar de manera efectiva. Cuando terminó el asesinato, Yu Jong no huyó. Se quedó en el apartamento de Hannah durante horas, como si fuera su propio hogar. Incluso se cambió de ropa, usando una chaqueta de la víctima. Las cámaras de seguridad registraron sus movimientos durante la noche. Se la vio yendo y viniendo del apartamento, transportando herramientas de limpieza y, eventualmente, una maleta. Al principio, parecía que el crimen no había sido planeado con detalle, pero con cada viaje que hacía, recogiendo suministros de su propia casa, comprando bolsas de basura, lejía y cuchillos, quedaba claro que había tomado la decisión de deshacerse del cuerpo de manera meticulosa. Pasó la noche desmembrando a la víctima. Luego, en la madrugada del 27 de mayo, colocó los restos en una maleta y llamó un taxi. Se dirigió a un parque cerca de la estación de Hoppo, un lugar que, según se descubrió después, era uno de sus sitios favoritos. Aparentemente, le gustaba pasear por la zona. Esta vez, sin embargo, no iba a caminar. Iba a ocultar un crimen. El taxista la dejó en el parque
y la observó mientras ella caminaba hacia la zona cubierta de hierba, alejándose cada vez más hasta desaparecer en la oscuridad. Lo que no podía ver desde su asiento era lo que estaba ocurriendo en ese momento. La joven se adentró en la maleza y comenzó a esparcir los restos de Hannah. Según un profesor forense de una universidad local, la elección de este lugar no había sido al azar. La zona boscosa junto al río Nakdong contenía una vegetación densa y una gran cantidad de insectos. Además, en el suelo había químicos naturales y pesticidas que podían acelerar la descomposición de los restos en cuestión de días. Si la policía no la hubiera atrapado a tiempo, era probable que el cuerpo de Hannah se volviera casi irreconocible. La estrategia parecía cuidadosamente planeada. Alejarse lo suficiente. Escoger un lugar donde la naturaleza hiciera el trabajo de encubrimiento y desaparecer sin dejar rastro. Todo iba según lo planeado para Yu Jong. Creía que había tomado todas las precauciones y que no dejaría pistas que pudieran incriminarla. Pero había subestimado un detalle: el taxista. Pensó que él no notaría nada sospechoso, que la trataría como una pasajera más y que su historia terminaría ahí. Pero se equivocó. Algo en el comportamiento de la joven lo inquietó. La manera en que regresó con una maleta repentinamente ligera, su extraño entusiasmo al salir del parque, la elección del destino en medio de la madrugada. Todo se acumuló en su mente hasta que decidió hacer lo que muchas personas habrían ignorado: llamar a la policía. No fue el único que sospechó. Un transeúnte también vio algo inquietante. Antes de irse con su maleta, Yu Jong había tirado una enorme bolsa de basura. En su interior había mantas ensangrentadas y ropa cubierta de sangre. Fue otra pista que ayudó a la policía a localizarla rápidamente. Menos de 5 horas después, fue arrestada. Se especuló que el taxista había tenido contacto directo con la maleta, que había sentido un líquido pegajoso en su superficie y, al mirarse las manos bajo la luz del auto, descubrió que estaban manchadas de sangre. Pero esto no era cierto. Alguien que decía ser colega del taxista salió a desmentirlo. No hubo contacto con sangre, pero el peso del equipaje, el comportamiento de la pasajera y la sospechosa elección del destino fueron suficientes para que decidiera reportarlo. Y era un presentimiento difícil de ignorar. Un taxista que ha trabajado en la madrugada en Corea del Sur ha visto de todo: pasajeros ebrios, clientes agresivos, situaciones extrañas. Pero había algo en esta joven que lo inquietó más que cualquier otra experiencia. No era la típica sensación de peligro que podría sentir con un hombre desconocido. Era algo más, algo en su energía, en su expresión, en su falta de miedo. Cuando la policía llegó al parque, encontraron los restos de Hannah dispersos entre la hierba. Gracias al testimonio del taxista, pudieron reconstruir el recorrido de la asesina y, con la descripción de la joven, localizarla en cuestión de horas. Al ser arrestada, Yu Jong no mostró resistencia ni preocupación. Se mantuvo completamente serena, como si la situación no le afectara en lo más mínimo. Pero cuando los oficiales comenzaron a interrogarla sobre su crimen, su primera respuesta fue impactante. Negó haber asesinado a nadie. En cambio, declaró con frialdad que los restos que habían encontrado pertenecían a su propio bebé. Dijo que había dado a luz en casa y que, al no querer ser madre, lo había matado y desechado en el parque. La policía sabía que estaba mintiendo. El análisis forense descartó inmediatamente su versión. No había indicios de que hubiera estado embarazada, ni físicamente, ni en su historial médico. Además, un simple examen a los restos reveló que no pertenecían a un bebé, sino a un adulto.
Su intento de engañar a los investigadores fue tan absurdo como ineficaz. Aún así, se aferró a su historia. Pero en el lugar donde había dejado los restos, la policía encontró una pieza clave de evidencia: la identificación de Hannah, junto con prendas ensangrentadas y otras partes del cuerpo. Ya no había dudas. Habían identificado a la víctima. Regresaron al apartamento de Hannah y encontraron aún más pruebas del crimen. Había rastros de sangre, herramientas de limpieza y evidencias claras de que el asesinato había ocurrido allí. Con cada nueva pista, la historia de Yu Jong se derrumbaba más. Cuando la enfrentaron con la verdad, intentó otra estrategia. Fingió sentirse mal. Se llevó las manos al estómago y comenzó a quejarse de un dolor insoportable, alegando que necesitaba atención médica urgente. Pero los oficiales no cayeron en su engaño. A pesar de ello, la llevaron al hospital, cumpliendo con los procedimientos de custodia. Y, como se esperaba, no tenía ninguna dolencia real. No había ningún problema de salud. Simplemente estaba tratando de evitar el interrogatorio. De vuelta en la comisaría, la policía comenzó a revisar su teléfono en busca de pistas. No confiaban en ninguna de sus respuestas, así que necesitaban encontrar pruebas que hablaran por sí solas. Lo que descubrieron en su dispositivo fue aún más perturbador. Su historial de búsqueda estaba lleno de consultas relacionadas con asesinatos. Había buscado formas de ocultar un cadáver, información sobre desmembramiento y métodos para evadir a la policía. También había consumido una cantidad inusual de documentales sobre asesinos en serie y crímenes reales. Pero lo más extraño no era eso. Al analizar su teléfono, se dieron cuenta de que estaba prácticamente vacío. No había mensajes ni llamadas entrantes o salientes. No tenía contactos guardados. No había interacciones en redes sociales. Era como si no existiera para nadie. En la era digital, en pleno 2023, resultaba casi imposible que una persona no tuviera ningún tipo de conexión con alguien. ¿Quién era realmente Yu Jong? La investigación reveló que había nacido en 1999 y crecido en un hogar inestable. Sus padres estaban constantemente ocupados con el trabajo y la habían enviado a vivir con su abuelo, quien se convirtió en su único tutor legal. No está claro si sus padres simplemente no podían cuidarla o si hubo un abandono real, pero el hecho de que su abuelo fuera su único guardián sugiere que algo no estaba bien en su familia. Desde pequeña, Yu Jong parecía invisible. Sus antiguos compañeros de clase la describieron como alguien que no solo era callada, sino que actuaba como si no existiera. Si alguien le decía «hola» en el pasillo, ella no respondía. No devolvía la sonrisa, no asentía con la cabeza, simplemente ignoraba la existencia de los demás. Si un profesor le hacía una pregunta, respondía con la menor cantidad de palabras posible, evitando el contacto visual. Nunca se la veía con amigos, nunca participaba en actividades sociales, nunca parecía tener interés en nada ni en nadie, incluso en los momentos más cotidianos, como en una tienda de conveniencia, se comportaba de forma extraña. En Corea, la mayoría de las personas no se molestan en reclamar pequeñas cantidades de cambio, pero Yu Jong siempre lo hacía, sin importar lo insignificante que fuera la cantidad, como si estuviera obsesionada con tener el control de cada pequeña transacción. Era una persona invisible. Hasta que decidió cometer un crimen que la haría imposible de ignorar. La única vez en la que Yu Jong parecía expresar una necesidad real de comunicación era cuando exigía que le devolvieran el cambio exacto, incluso un solo centavo. Aunque tenía derecho a reclamarlo, lo que desconcertaba a quienes la rodeaban
era la extraña determinación con la que lo hacía. Sin embargo, a pesar de su actitud reservada, los excompañeros de clase aclararon que nunca fue víctima de acoso. Nadie la molestaba ni la rechazaba activamente. Simplemente no interactuaba con los demás. No devolvía saludos, no respondía a preguntas, no participaba en conversaciones. Era como si hubiera elegido conscientemente ser invisible. Se volvió tan experta en pasar desapercibida que podía entrar en un aula sin que nadie notara su presencia. A veces se sentaba sola, escondiéndose detrás de las cortinas del aula. Pero no era un verdadero escondite, porque su silueta se podía ver a través de la tela y de vez en cuando los demás podían escuchar el crujido de los snacks que comía detrás de la cortina. Su comportamiento desconcertaba a sus compañeros de clase, pero nadie intentaba acercarse. Era como si existiera en un mundo paralelo, completamente ajena a las dinámicas sociales de su entorno. Una profesora de psicología adolescente, la doctora Yu Yang, analizó su caso y señaló que su actitud era inusual para una adolescente. Normalmente, los jóvenes sienten una profunda curiosidad por sus compañeros. Quieren saber cómo piensan, cómo se visten, cómo se relacionan. Pero Yu Jong no mostraba ningún interés en formar parte del mundo que la rodeaba. Según la profesora Yang, si se evaluara su comportamiento en su etapa escolar, probablemente habría sido catalogada como alguien con tendencias psicopáticas desde una edad temprana, no porque fuera violenta o agresiva, sino por su total indiferencia. Nunca parecía molesta, nunca parecía triste, nunca expresaba frustración o enojo. No era una persona rebelde que se sentía diferente a los demás y quería demostrarlo. Simplemente parecía completamente neutral sobre todo. Nada la afectaba. Ese nivel de indiferencia hacia el mundo, en retrospectiva, resultaba más aterrador que cualquier otra señal de advertencia. A pesar de su actitud distante, logró graduarse en 2018 de la Escuela Secundaria de Chicas Kung-gi. Sin embargo, no tenía planes para su futuro. No intentó descubrir qué quería hacer ni se interesó en explorar nuevas oportunidades. El día en que terminó la escuela secundaria, se desconectó por completo de la sociedad. No ingresó a la universidad, no buscó un trabajo, no tuvo amigos. Le dijo a su abuelo que estaba estudiando para el examen oficial del gobierno, pero en realidad parecía solo una excusa. Durante 5 años, utilizó esa mentira como un escudo. Mientras su abuelo la mantenía económicamente, él creía que estaba dedicada a sus estudios y que, eventualmente, aprobaría el examen y conseguiría un empleo. Incluso pudo haber sentido orgullo por ella, al verla tan enfocada en sus supuestas metas. Pero la verdad era que Yu Jong no estaba estudiando en absoluto. Si su abuelo sospechó algo, nunca lo dijo. Tal vez por desconocimiento, o tal vez porque pertenecía a otra generación y no comprendía el nivel de aislamiento de su nieta. Pero había algo que sí podía haber notado si hubiera mirado con más atención. El examen para el que supuestamente estudiaba requería un dominio avanzado del inglés, y Yu Jong no sabía inglés. Este detalle es importante porque podría explicar por qué eligió a su víctima. En 2017 intentó encontrar trabajo como caddy de golf. Envió solicitudes y, en su carta de presentación, escribió que disfrutaba conocer a otras personas y quería probarse en ese rol. Pero cuando la llamaron para una entrevista, su comportamiento fue desconcertante. No dijo ni una sola palabra. El reclutador intentó hacerle preguntas básicas, pero Yu Jong simplemente guardó silencio. Era como si no pudiera o no quisiera hablar. La rechazaron de inmediato. Sin embargo, en lugar de aceptar la decisión,
llamó a la empresa repetidamente, exigiendo una explicación. Su actitud cambió por completo. Se mostró agresiva, molesta, exigía saber por qué no la habían aceptado. La respuesta del reclutador fue simple. Estaban buscando a alguien con dominio del inglés, y ella no lo tenía. Ese rechazo pudo haber marcado un punto de quiebre en su mente. Desde ese momento, comenzó a desarrollar un resentimiento hacia las personas que hablaban inglés con fluidez, tal vez porque representaban lo que ella nunca podría alcanzar, tal vez porque, en su mente, ellos eran la razón de su fracaso. Y cuando llegó el momento de elegir una víctima, buscó tutores de inglés en línea. Hannah era todo lo que Yu Jong no era: joven, exitosa, estudiante en una prestigiosa universidad, con habilidades que la hacían destacar. Eso pudo haber sido suficiente para que Yu Jong la convirtiera en su objetivo. Pero hay otro aspecto clave en esta historia: su obsesión con los crímenes reales. Desde que la policía accedió a su teléfono, se descubrió que su historial de búsqueda estaba lleno de documentales sobre asesinos en serie y métodos para ocultar cadáveres, pero no los veía con el mismo interés que otras personas que consumen este tipo de contenido. Para la mayoría, los documentales de crímenes reales son una forma de comprender el peligro que existe en el mundo. Algunos los ven como una advertencia, otros sienten curiosidad por las investigaciones policiales, y algunos buscan respuestas sobre cómo funciona el sistema de justicia. Pero Yu Jong tenía otra razón. No le interesaban los aspectos legales ni las historias de víctimas buscando justicia. Ella se fijaba en los asesinos y se preguntaba cómo se sentían al matar. Y, eventualmente, decidió descubrirlo por sí misma. La policía encontró múltiples búsquedas en su teléfono relacionadas con crímenes reales, programas como Huella Digital y otros documentales sobre asesinos seriales. En su historial, había una frase en particular que dejó a los investigadores helados: «Quiero saber qué se siente matar». Ese deseo de experimentarlo por sí misma fue lo que la llevó a contactar a Hannah. Sin embargo, algunos teóricos han sugerido que su crimen no fue solo el resultado de su obsesión con los asesinos. Existen quienes creen que su vida de aislamiento y desconexión de la sociedad también jugó un papel clave. Aquí es donde surge una conexión con un fenómeno social conocido como hikikomori. Si bien no hay evidencia de que Yu Jong fuera una hikikomori, algunos la han comparado con este grupo. En Japón, Corea del Sur y China, hay una creciente población de jóvenes que se aíslan completamente de la sociedad después de terminar la escuela. No trabajan, no estudian, no socializan. Pasan años encerrados en sus habitaciones, sin hablar con nadie, viviendo únicamente a través de Internet. Según el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón, los hikikomori evitan la interacción social durante al menos 6 meses, y su aislamiento suele estar relacionado con la presión académica o laboral. Se estima que hay más de 1 millón en Japón, otro millón en Corea del Sur y millones más en China. Para muchos, la tecnología ha hecho que sea más fácil nunca salir de casa. Se pueden hacer compras en línea, consumir entretenimiento ilimitado y comunicarse anónimamente sin la necesidad de interactuar cara a cara con nadie. Yu Jong, aunque no encajaba completamente en esta categoría, sí experimentó las consecuencias del aislamiento extremo. Pasó años sin socializar, sin amigos, sin empleo, sin ningún propósito en la vida, más allá de consumir documentales de crímenes reales. Y un día decidió convertirse en protagonista de uno. No hay un solo documental, videojuego o película en este mundo
que pueda hacer que alguien cruce la línea del asesinato. Nada puede transformar a una persona en un asesino, a menos que ya existan tendencias profundamente arraigadas. Y lo mismo ocurre con la mayoría de las personas que consumen este tipo de contenido. Sin embargo, el caso de Yu Jong ha dejado abierta una incógnita. ¿Fue su obsesión con los crímenes reales lo que la llevó a matar? Los psiquiatras han sido cautelosos al respecto. Aunque la evidencia sugiere que estaba obsesionada con el tema, no se puede afirmar con certeza que este haya sido su único motivo. Y eso es lo más aterrador. La sociedad quiere creer en motivos claros, en patrones predecibles. Nos sentimos más seguros al pensar que hay señales de advertencia, que hay una razón detrás de los crímenes. Pero cuando se trata de asesinos como Yu Jong, el panorama es mucho más oscuro. Desde su arresto, su comportamiento ha sido errático. Primero intentó mentir a la policía, diciendo que los restos pertenecían a su propio bebé. Luego, cuando esa mentira se desmoronó, cambió su historia nuevamente. Negó haber matado a Hannah. Afirmó que solo la habían contratado para deshacerse del cuerpo. Dijo que no tenía nada que ver con el asesinato, que otra persona lo había cometido y que a ella solo le habían prometido algo a cambio. ¿Y qué era lo que le habían prometido? La identidad de Hannah. Según su declaración, su intención no era asesinar, sino simplemente robar la identidad de la víctima. No quería matarla, solo quería ser ella. Aunque la policía sabía que estaba mintiendo, esta afirmación revelaba mucho sobre su estado mental. No solo quería hacer desaparecer a Hannah físicamente, quería ocupar su lugar. Curiosamente, la policía encontró evidencia de que Yu Jong había visto en repetidas ocasiones una película surcoreana llamada Helpless, una de sus favoritas. En la película, una pareja viaja para conocer a los padres del esposo en el campo de Corea. Durante una parada de descanso, la esposa desaparece sin dejar rastro. Al regresar a casa, el esposo descubre que su apartamento ha sido completamente saqueado y con la ayuda de un ex policía, investiga el caso. Lo que descubre es aterrador. Su esposa había estado robando identidades y, posiblemente, era una asesina. Muchos especularon que Yu Jong estaba tratando de recrear la película en la vida real, que su plan original no era solo matar, sino también asumir la identidad de Hannah. Otros creen que simplemente estaba buscando una manera de crear una coartada retorcida. Sea como sea, la policía nunca creyó su historia. La confrontaron con la evidencia y Yu Jong volvió a cambiar su versión. Dijo que sí, había matado a Hannah, pero que lo había hecho tras una discusión. Pero de nuevo, esa historia tampoco tenía sentido. ¿Por qué alguien engañaría a una persona para que fuera su tutor de inglés, solo para luego pelear con ella hasta el punto de asesinarla? La policía no creía en esta nueva mentira y siguió presionando. Mientras tanto, los investigadores localizaron al abuelo de Yu Jong. Cuando recibió la llamada, el hombre se apresuró a la estación de policía. Para él, todo su mundo se vino abajo ese día. Había criado a su nieta como a su propia hija, y ahora se enfrentaba a la aterradora realidad de que ella era una asesina. Se sentía completamente derrotado. Lloró mientras le suplicaba a Yu Jong que confesara la verdad, no por la justicia ni por la policía, sino por él. Le rogó que al menos le diera eso, una confesión, una mínima muestra de remordimiento. Y por primera vez, Yu Jong cedió. No está claro si lo hizo porque sintió culpa, porque pensó que ya no tenía escapatoria, o simplemente porque ya no le importaba seguir mintiendo. Pero admitió su crimen. El abuelo fue acosado por los medios de comunicación tras la confesión.
Devastado, pidió disculpas públicas a la familia de Hannah y declaró que él era un pecador por haber criado mal a su nieta. Los vecinos del anciano también fueron entrevistados. Ninguno de ellos tenía malas palabras sobre él. Dijeron que era un buen hombre, amable y dedicado a su nieta. Pero Yu Jong era otra historia. Cuando finalmente confesó a la policía, reveló su verdadera motivación. Solo quería experimentar el asesinato. Quería saber cómo se sentía. Dijo que había estado planeando el crimen desde febrero, es decir, durante al menos 3 o 4 meses. Con la confesión y la abrumadora cantidad de evidencia en su contra, la fiscalía comenzó el proceso para llevarla a juicio. Fue acusada oficialmente de asesinato, desmembramiento y abandono de un cadáver. El 2 de junio, antes de comparecer ante la fiscalía, los medios lograron captar algunas de sus palabras. Estaba loca. No estaba en mi sano juicio. Lo siento por la familia de la víctima. Y al final, añadió un frío y vacío. Gracias. Ese detalle no pasó desapercibido. Muchos creyeron que estaba imitando el comportamiento de otros asesinos en entrevistas pasadas. Su tono no se sintió genuino. Era como si estuviera copiando actitudes que había visto en documentales y programas de crímenes reales. Los internautas la criticaron duramente. Algunos creían que estaba tratando de apelar por una sentencia más baja, usando su apariencia juvenil e inocente. Pero el caso se había vuelto demasiado mediático, como para que las autoridades mostraran indulgencia. Sin embargo, a Yu Jong no parecía importarle su destino. Según los informes de la prisión, se había adaptado perfectamente. Comía bien, dormía bien y no mostraba signos de ansiedad o remordimiento. Parecía estar completamente en paz con su situación. Esto enfureció a la opinión pública. Los ciudadanos surcoreanos comenzaron a investigar las condiciones de la prisión en la que se encontraba, y lo que descubrieron los indignó aún más. Los reclusos estaban recibiendo comidas de mayor calidad que los soldados en servicio militar obligatorio. Las críticas se intensificaron. La gente se preguntaba por qué su dinero de los impuestos se estaba usando para alimentar también a una asesina. El 6 de junio, los resultados de un test de psicopatía fueron publicados. Este test, desarrollado por el psicólogo canadiense Robert D. Hare en los años 70, evalúa rasgos psicopáticos a través de 20 preguntas. Se califica en una escala de 40 puntos, donde una puntuación de 25 indica una fuerte tendencia psicopática. En la primera evaluación, Yu Jong obtuvo 15 puntos. Es una puntuación alta en comparación con la población general, que suele estar entre 5 y 6, pero estaba por debajo del umbral de 25 necesario para ser considerada una psicópata. Sin embargo, el 7 de junio se realizó una segunda evaluación. Esta vez, su puntaje subió a 28. Para ponerlo en perspectiva, el asesino en serie John Wayne Gacy, conocido como el payaso asesino, obtuvo 27. Yu Jong lo superó por un punto. La policía encontró más pruebas alarmantes. Había estado contactando a múltiples tutores antes de seleccionar a Hannah. Según el profesor Yunong, un experto en psicología criminal, si no la hubieran detenido, las probabilidades de que volviera a matar eran cercanas al 100%. Algunos especialistas creen que Yu Jong es una mentirosa patológica. Sospechan que cada una de sus declaraciones ha sido una manipulación deliberada. Quizás nunca sabremos con certeza por qué mató. Tal vez no hubo una razón clara. Tal vez el verdadero terror de este caso es precisamente eso, que el crimen fue tan aleatorio, tan carente de lógica, que significa que cualquiera,
en cualquier momento, podría encontrarse en la mira de alguien como ella. El 8 de junio, la policía de Pointe otorgó un reconocimiento al taxista que denunció el crimen. Pero él lo rechazó, renunció a su trabajo y desapareció de la vida pública. Según sus colegas, quedó profundamente traumatizado. El miedo de que Yu Jong pudiera ser liberada algún día lo atormenta. Y tal vez el verdadero horror de esta historia es que él no es el único que debería temerlo. El caso de Yu Jong nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Qué hace que una persona cruce la línea del asesinato sin remordimientos? ¿Es el aislamiento? ¿Es una obsesión mal dirigida? ¿O es algo aún más perturbador? Algo que nunca podremos comprender del todo. Tal vez la parte más aterradora de esta historia no sea el crimen en sí, sino la absoluta indiferencia con la que fue cometido. Porque si hay algo que nos enseña este caso, es que el mal no siempre viene en la forma que esperamos. A veces no tiene la mirada siniestra de un extraño en un callejón oscuro. A veces sonríe, se ve inocente y pide un taxi en plena madrugada. Y cuando finalmente le preguntan por qué lo hizo, su única respuesta es: solo quería saber cómo se sentía. Con esto cerramos este episodio. Espero que esta historia les haya hecho reflexionar tanto como a mí. Manténganse alerta, confíen en su instinto y, sobre todo, manténganse a salvo. Nos vemos en el próximo episodio.